¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el preguntas y respuestas número 24. El esquema de este video es simple. Tú pones en los comentarios tu pregunta escribiendo pregunta, dos puntos y tu pregunta sobre programación. Y yo la trataré de responder en el siguiente video. Solo respondo las preguntas que tengan la palabra pregunta, dos puntos. Y solamente respondo las preguntas del último video. Es decir, si tú preguntas en este video, te contestaría en el siguiente video. Bien, voy a comenzar por los que son miembros del canal, que son los que tienen un iconito, que le doy prioridad porque es lo menos que puedo hacer por ellos. Adrián Cruz me pregunta: hola Héctor, buenas noches. Pregunta: ¿dónde puedo obtener la expresión regular para validar un RFC? ¿Y por qué hay tantas variantes de la misma? Muchas gracias por tu apoyo. Hay muchas variantes porque para hacer una expresión regular de algo hay muchas formas de llegar a ello. Pero hay unas expresiones regulares de RFC. RFC, para los que no sepan, es un ID único para Hacienda para pagar aquí en los impuestos en México. Y es un ID único. Este ID único tiene un cierto formato. Ese formato, hay muchos RFCs muchas expresiones regulares que te dicen que es para validar RFC. No todas son correctas. Yo te voy a pasar la que yo utilizo. Te lo voy a poner en los comentarios. Regularmente el SAT la pone en su anexo 20, pero no está de todo correcta. Yo te voy a agregar la que yo utilizo, que es la que más o menos a mí me ha funcionado bien. Porque también valida Ampersand y todo eso. Porque hay Ampersand en los RFC. Bien, te lo voy a poner como un comentario. Ahí está. Esa es la que yo utilizo. Bien, pero te haya respondido. Vamos a la siguiente persona que sea miembro del canal. Y al final voy a contestarla a todos. Vamos aquí arriba, abajo, bajito, aquí está. Adrián Cruz, aprovechando tu buena voluntad, una más pregunta. Es más, un consejo que pregunta: me pasa mucho que sobreanalizo las cosas y no actúo lo suficiente a la hora de programar. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Cómo puedo manejar esta situación? De antemano, muchas gracias. Sí pasa, es común que pienses demasiado y al final no hagas lo que comenzaste a pensar y termines pensando en otra cosa, y eso es bueno. Pero el problema es cuando ya nunca comienzas, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Planteo, siempre que voy a hacer algo que nunca he hecho, hago algo muy dummy, hago algo rápido. O sea, es decir, voy a hacer, por ejemplo, una solicitud con Python a un servidor en nube. Hago algo fuera de mi proyecto, rápidamente en un proyecto aparte, y veo más o menos lo echo a perder. Echando a perder se aprende, dicen. Pero eso me ayuda a darme nuevas ideas, porque a veces pensar tanto sobre algo y no actuar podría ser que, sobre todo en la programación, te lleve a un camino incorrecto. Yo te recomiendo un balance. Pienses, trates de hacerlo. Si no va por ahí, pues vuelvas a pensar. Pero tampoco te quedes pensando todo el tiempo. Eso, ni que fueras filósofo. Pero te he respondido, Adrián Cruz. Y vamos a ver si hay otra persona miembro del canal. Ya está. Selvin Medina pregunta: ¿cómo podemos trabajar en equipo proyecto CPMVC sin que haya mucho conflicto con Git? Con mi equipo tenemos problemas en el CSproc, en el archivo del proyecto. Y al hacer pull, ahí hay conflictos. Y en el EdMX, que es el Entity Framework, cuando actualizamos el modelo. En estos momentos no tenemos que turn-up y queremos modificar el modelo. Nos ha pasado muchas veces que cuando hay conflictos en estos archivos, perdemos trabajo realizado porque se daña el proyecto o el modelo. El modelo es el Entity Framework. Yo cuando utilizo .NET, Visual Studio, sobre todo en proyectos de MVC.NET, utilizo Team Foundation, no utilizo Git. A mí me parece mejor para este tipo de proyectos. Ahora, que el problema del Entity Framework cuando actualizan los modelos, eso no hay de otra. Pongan un responsable que se encargue solamente de actualizar los modelos. Una sola persona se encarga de hacer ese push al repositorio. Solo una persona se encarga de modificar el modelo. Esa persona va a hacer push y los demás hacen pull con Git. Eso me ha resuelto a mí la vida. No sé, cuando trabajo en equipos. Porque también te pasa con Team Foundation, que Team Foundation viene siendo otro tipo de repositorio. Yo utilizo los dos, pero yo estoy acostumbrado a Team Foundation para proyectos de .NET y me funciona bien. Entonces, ¿por qué voy a cambiar algo que me funciona bien? Bien, Git también lo utilizo, pero para otro tipo de proyectos. Por ejemplo, como programo con Angular, con Vue, con Laravel, etcétera, etcétera. Bien, espero te haya respondido. Aquí es poner responsables, sobre todo en el modelo. En el Entity Framework, ahí pone un responsable. Solamente esta persona va a ser responsable y la que va a actualizar la base de datos. Bueno, va a actualizar los modelos a partir de la base de datos. O al revés, va a hacer los modelos para actualizar la base de datos. Está haciendo code first, pero solamente un responsable. Y vamos a ver la siguiente pregunta.
César Elizondo pregunta, ¿ya has realizado un video de rotativa y que ese PDF se envíe por correo sin necesidad de mostrar view? O sea, un machote y que se cargue con datos y se envíe por correo como PDF. No he realizado eso, sí lo sé hacer. La idea es de que no lo visualices, no se descargue, sino que se envíe por el backend. Para hacer esto tú tienes que simular la vista. O sea, tienes que simular que la vista se ha generado. Es como si tu MVC te regresara una vista en forma de archivo. Igual, acá te va a regresar la vista en forma de PDF. Sí se puede hacer con rotativa, pero es un poco complejo. No es tampoco como algo natural, porque rotativa está hecho para que tú lo descargues. Entonces, podrán hacer un video de esto, si le dan like a César Elizondo, de cómo hacer que con rotativa, que es una librería para crear archivos PDFs, se crea el PDF sin que lo visualices y se haga un proceso con este. Por ejemplo, enviárselo por correo electrónico a alguien. Pero no lo vas a ver, simplemente se va a mandar. Espero, igual, déjame ver si lo puedo meter dentro de mis tareas. Y es algo complejo, más que nada, no es algo natural, más bien es eso. Ya que lo haces, no es tan complejo, más bien es algo natural. Vamos a ver quién más. Ya, ahí está. Bien, vamos a continuar con las personas que no son miembros del canal. Y vamos a comenzar con Paulo S.A. Pregunta, ¿es recomendable hacer un sistema de ventas con una base de datos no SQL como MongoDB? ¿O es mejor una base de datos relacional? Depende. ¿Qué es lo que vas a hacer? Va a tener atomicidad tus procesos. Tu sistema de ventas puede ser muy distinto uno a otro. No, yo no te puedo decir utiliza esto porque es mejor. Tú tienes que analizar. Tienes que saber qué es lo que es más óptimo dependiendo tus requerimientos. Por ejemplo, tus requerimientos podrían ser que la base de datos va a ser enorme. Ahí ya te podrías ir por no SQL. Por ejemplo, MongoDB. O por ejemplo puede ser que la base de datos va a tener muchos store procedures porque vas a hacer ejecuciones atómicas. Atómicas es que haces un conjunto de consultas las cuales encasillas en un grupo y estas tienen que funcionar como una unidad. Ahí yo me iría por relacional, por ejemplo. Entonces aquí tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Puedes hacer híbrido también, puedes utilizar las dos. Yo tengo muchos proyectos que utilizo las dos, no son enemigas, solamente lo utilizo en ciertas partes una parte y otra parte. Sin que me tenga que quitar el rendimiento de una o de la otra. A veces tú puedes dividir tu base de datos en dos partes. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera, por ejemplo un logs, que ni siquiera tienen que tener interacción directa con reportes. Entonces los puedes meter en un MongoDB, porque van a ser enormes. Entonces este tipo de cosas tú también puedes, no son enemigos, puedes combinarlas. Otra de las cosas por las cuales yo me iría por un MongoDB sería si tu sistema va a crecer en aspecto horizontal, es decir, o tus tablas van a crecer con más campos, van a tener campos diferentes tipo, de repente, o sea, ¿por qué? Porque MongoDB es muy versátil en este tipo de cambios. Tú puedes agregar nuevos campos sin tanto problema. Entonces también tienes que pensar en eso. Entonces aquí es algo más que nada a tus requerimientos, qué es lo que vas a hacer. Porque al momento que tú dices un sistema de ventas, pues es muy resumido, ¿no? Entonces aquí yo te sugiero que veas las diferencias de cada uno. Puedes resolverlo con los dos, eso sí. Eso sí, no hay de otra. O sea, sí puedes resolverlo con los dos. Nada más uno se adapta mejor, depende del problema. Inf20, Steve Jobs me pregunta, ¿qué arquitectura de software recomiendas para un proyecto de más de 3000 usuarios conectados? Estos 3000 usuarios van a estar conectados al mismo tiempo. Te recomiendo que tengas base de datos con disponibilidad alta. Puedes utilizar base de datos clusterizadas. ¿Qué es esto? Que tienes muchas bases de datos en distintos servidores. Pueden ser los servidores no necesariamente físicos, pueden ser virtualizados. Están conectados por clúster como nodos y funcionan como si fuera una unidad. Entonces esto hace que tu base de datos siempre esté disponible. Ahora, también necesitas alta disponibilidad con CPUs y RAM. También puedes virtualizar servidores y poner un balanceador. Este balanceador se va a encargar de hacer la carga correcta, dependiendo las solicitudes de tus 3000 usuarios. Va a ir balanceándose para que no se caiga. Y puedes agregar nuevos servidores o nuevos clusters si es en el caso de base de datos. Uno más, puedes crecerlo. ¿Es más caro? Sí, es más caro. Pero esto puede resolver eso. También no sé cuántos tus 3000 usuarios que van a hacer. A lo mejor nomás van a loguearse y ver información. Entonces puedes hacerlo con un servidor sencillo. Tampoco es como que tengas tanto problema con esto. Aquí el problema es esos usuarios que van a hacer. Pero yo te recomiendo eso. Veas que es un balanceador. Veas que es clusterización. Y con esto lo resuelves. Ya, si tienes mucho dinero, pues métete a la nube. Que es la opción cuando tienes dinero. Porque es caro. Por eso hay tantas cosas tanta publicidad de... Ahora, métete con Azure.
¿Por qué es lo mejor? Ahora métete con Amazon. ¿Por qué es lo mejor? Porque es caro y ellos quieren vender. Es muy bueno, eso sí, pero es caro. La nube. Beto Agreda pregunta: ¿cuál tipo de pasarela de pagos recomiendas usar para sistemas de comercio electrónico? Sería genial un video sobre este tema. Ya tengo videos sobre esto. Tengo videos de pago en líneas con Conecta. Estoy por sacar unos de OpenPay. ¿Qué te recomiendo? Pues lo que tenga menor comisión en tu país. Podrías utilizar PayPal. Yo no te puedo recomendar porque yo no... Ni uno de ellos me patrocina, ¿no? No, no es cierto. Toda la documentación de ellos apesta. Toda la documentación de ellos apesta, no la actualizan. Entonces, con el que te vayas, vete con el que tenga menor comisión. Eso, pues tú tienes que verlo dependiendo de tu país. No sé qué país seas. Si no eres de México, Conecta no trabaja fuera de México. Pero sí puedes trabajar, por ejemplo, con PayPal. Pero aquí es dependiendo. Cada país tiene sus propios proveedores. Y es dependiendo. Pues podrás intentar también con estos güeyes de... ¿Cómo se llaman? Los de... Ah, se me perdió algo. Los de Stripe. Y también podría funcionar. Yo no los he utilizado, la verdad, por eso no te puedo recomendar ellos. Pero he sabido que pues es como todo. Toda la documentación apesta. Entonces tienes que... Yo lo último que hice con OpenPay, por ejemplo... La documentación haciendo algo para .NET. Terminé viendo la documentación de Java. Porque la de .NET no estaba actualizada. Así de absurdo es esto. También pasa con Conecta. Entonces aquí es un tema, ¿no? De comisiones. Yo me iría más por ver quién es el que te cobra menos. Porque también depende qué es lo que vas a vender. Si vas a vender ciertas cantidades arriba, tienes que evaluar quién te cobra menos con esas cantidades que vas a vender. Beto Greda. Ahí está. Bien. Luis Campuzano pregunta: ¿puedes hacer un tutorial de TypeScript y otra nueva de Angular? Voy a hacer un tutorial de Angular 9. A ver si te sirve. Y te he prometido ahí un video de SignalR con Angular, que también ya estoy por subir. Pero sí. Y TypeScript sí. He pensado hacer un curso de TypeScript porque creo que desde ahí viene la problemática también de que no entiendan Angular. Sí, buena idea. TypeScript. Vamos a comenzar con un video de qué diablos es TypeScript, yo creo. Tagnayu, sí, el Luna. Pregunta: ¿qué recomiendas, Xamarin o Flutter? He leído que ambos pueden hacer lo mismo, pero que es más rápido Flutter y un poco más fácil. En mi caso ya tengo conocimientos en C#. Que lo que te digan, que lo que te cuenten no te sirva de nada. Tú pruébalos, son gratis, ahí están. Tú puedes probarlos y ver cuál te sirve más. Ya sabes C#, prueba Xamarin. La curva de aprendizaje es menor. Flutter ahorita está en el esquema de que es nuevo y todos, ay, wow, es lo nuevo. Y es que los tipos del curso en línea que me cobran me dicen que es lo mejor. Pues sí, ellos siempre te van a decir que lo mejor es lo nuevo, porque ellos quieren vender. Nunca creas a las personas que te cobran por un curso en línea, nunca les creas ni madres. Porque ellos lo que te van a decir es algo para que te lo metas en la cabeza y compres más cursos. Es lo que van a hacer. Eso es lo obvio. Nadie te lo dice, yo te lo digo. Tú utiliza las cosas, pruébalas y tú, como los pasteles. La mercadotecnia te va a vender a lo mejor un gansito marinela. Pero a lo mejor hay un pastel de la esquina de tu casa que sabe mejor. Pero la mercadotecnia es cabrona. Entonces ellos siempre te van a querer vender una tecnología. Y no porque te digan ellos que es lo mejor, no es cierto. Ellos, la mayoría de personas que dan cursos en línea, no todos, la mayoría que dan cursos en línea ni siquiera trabajan como programadores. Entonces no hay como tener la experiencia de que te truene, de que te falle, de que andes en foros. No hay como tener esa experiencia, eso nadie te lo va a enseñar. Pero sí, yo te digo, prueba los dos. Yo te recomendaría más Xamarin porque ya sabes C#, tu curva de aprendizaje es menor. Puedes terminar haciendo lo mismo con los dos. O Antu. ¿Qué tipo de reporte usas en Windows Forms? He usado RDLC, Crystal Report, pero ambos no me convencen mucho, ya que Crystal tengo que usar dependencias en el equipo. Yo utilizo WKHTML tu PDF, que transforma un HTML a PDF. Ya tengo un video de eso, te lo voy a anexar. De cómo crear PDFs, no importa el proyecto de .NET, puede ser web, puede ser escritorio, consola. Te convierte a partir de un HTML un archivo PDF. Te lo voy a poner en el comentario. Este video, los que quieran ver ese video, es como crear un PDF a partir de un archivo HTML en C#. Bien, otra pregunta. De Oantú pregunta: a tu entender, ¿con qué tecnología te ha sido más fácil hacer backend? Para solo consultar datos entre Laravel y .NET Core. Los dos son backend. O sea, Laravel y .NET Core los trabajo. Bueno, si estás trabajando Windows Forms con .NET Core. Pero aquí yo quiero entender que estás comparando los dos. ¿Qué es lo mejor? Pues no sé. La verdad yo no sé. Yo utilizo los dos. Pero yo los utilizo dependiendo
este, mis ganas muchas veces, mis ganas de programar en algo en lo otro. A veces es más que nada cuando quiero ver algo nuevo. Es decir, quiero hacer algo con este. O por ejemplo, el último fue, quiero hacer algo con Laravel 6, con JSON Web Token que acaba de salir. Laravel 6, bueno, en aquel entonces acaba de salir. Y por eso escogí Laravel, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Pero, ¿qué es lo mejor? Pues es como, siempre que me hagan esa pregunta es lo mismo, lo que los va a contestar. Tú pruébalo. Yo no te voy a decir qué es lo mejor. Yo no estoy vendiendo cursos. Para mí, personalmente, yo no, ni siquiera escogería esos. Escogería Python. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pruébalo. Es como en gusto se rompen barreras. Entonces a lo mejor también hay otro tema. A lo mejor te hace más fácil programar a ti en PHP con Laravel que en .NET Core. Y está bien, es correcto. Y es para ti lo mejor. Y eso es lo mejor. Es como decirte, estos tenis son los mejores para correr. Pero a lo mejor para mí, tengo un pie plano a lo mejor. A lo mejor tú tienes un pie normal y otros tenis son mejor para ti. Entonces esto es como usar, y el que no te haga callo, pues es utiliza ese. Y no hay de otra. Rigor BZLA. Hola Héctor, me encantan estos videos, me aclaran dudas, muchas gracias. Preguntarás en un momento un curso de Xamarin usando Visual Studio y C# de nivel BB hasta Master of Puppets. Ay. Saludos de Venezuela, sigue adelante, me ayudas muchísimo. Saludos desde México, Guadalajara, tierra de la tortogada. Bien, sí he pensado mucho en Xamarin, he prometido mucho Xamarin y quizás se lleve una sorpresa estos días. Con eso no quiero decir más. Antu pregunta, ¿qué procedimiento o herramientas usas para optimizar consultas en MySQL? En MySQL ya existe un comando para ver tu seguimiento de consultas, se llama Explain. Prácticamente Explain recibe la consulta como tal y te va a regresar una tabla con el seguimiento de esta. Esto te sirve bastante para analizar tu consulta, qué es lo que está haciendo, cómo está yendo, cuál es el camino y cómo puedes mejorarla. Explained seguido por tu consulta. Ese te va a servir bastante. Eso es lo que yo utilizo en MySQL. No más, ni siquiera utilizo herramientas. Utilizo eso. Pregunta. Si no ponen pregunta 2 puntos, yo no lo voy a ver, porque estoy muy lejos del monitor. Orion. Pregunta. Quiero consumir una API externa del clima y quisiera saber dónde es recomendable consumirlo, en el frontend o en el backend. Saludos y gracias. Yo te recomendaría que lo utilices en el backend para que todo tu esquema de autentificación pase por el backend. Es decir, para que no tengas dos servicios en tu cliente. Simplemente tengas, ok, el backend, es que a lo mejor el servicio del clima te regresa los mensajes de distinta forma como está todo uniforme en tus demás solicitudes. Entonces yo te recomiendo en el backend para que el backend regrese al cliente una solicitud, un resultado uniforme a como está regresando todo. El backend solicita al servicio web del clima y ya regresa al cliente los mensajes como lo está recibiendo en los demás métodos. Entonces así unificas. ¿Por qué en el frontend no? Porque así resuelves en el backend. Imagínate, tienes una aplicación en Android, otra en iOS. Tienes un Angular por allá corriendo. Y ahí haces la solicitud al cliente del clima. Aparte del otro backend que estás utilizando para el sistema. Imagínate cuando el cliente del clima cambie, tendrías que cambiar los 3 clientes. Digo, cuando el web service del clima cambie, tendrías que cambiar los 3 clientes: iOS, Android y Angular. En cambio, si en el backend lo estás resolviendo, solamente tendrás que cambiar el backend y los otros siguen igual. Si quieren que tienen que modificarlos, menos trabajo. Por eso te recomiendo el backend, porque es el que unifica. Adrián Cruz, aprovechando tu buena voluntad, una más. Pregunta, sí la respondí. Juan Carlos González Mendoza pregunta, ¿con qué librería podrían generar un documento en ACP el cual se asignará el nombre de la persona a entregar o algo así que sucede con los certificados? Con los certificados, es que no sé qué documento quieres crear, un PDF o un certificado. Ahora, si quieres entregar un certificado que esté encriptado con la información personal como lo hace el SAT en Hacienda, pues hay una librería, ya ni siquiera es fuera de lo que es .NET. Estás hablando de SP, que se llama, system.security.cryptography. Y dentro están, dependiendo del certificado que quieras crear, un X509, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que meterte un poco a ver cómo es la encriptación de crear estos certificados. Pero yo te recomiendo, métete al system.security.cryptography y hay muchísimos tipos de certificados ahí. Ahora, si vas a crear un PFX, pues tienes que utilizar OpenSSL. Entonces, dependiendo qué es lo que quieras. Si quieres algo sencillo, métete con Cryptography de .NET. No te metes en más líos.
Latin Black Pill pregunta, es una aplicación web con varios usuarios. Quiero hacer pedido con varios productos. ¿Cómo genero el ID compra único? Un autoincrement en una tabla. De ser así, ¿lo capturo en Trigger o cómo sería? Hacer un pedido con varios productos. ¿Cómo genero un ID compra único? Lo vas a generar con el backend. O sea, en una tabla va a ser el autoincrement y ya se genera solo. Eso es como... siempre en una tabla, cuando vas a utilizar IDs enteros, vas a poner autoincrement para que se te resuelva solo. Con eso lo resuelves. Eso es algo básico, es algo del pan de cada día. Ahora, aquí no sé por qué no la agarró. Aquí está, pregunta. Se está poniendo... Escribió pregunta pero con espacio, pero no se vio. Josomar Huanuco Tapara. ¿Cómo debería preparar para una entrevista para el puesto de programador junior? ¿O algún consejo o alguna experiencia tuya que nos puedas contar? Gracias. Saludos de Perú. Desarrollo de web. Desarrollo de software. Ya tengo un podcast sobre esto, pero te voy a resumir aquí rápido. Para prepararte una entrevista de programador junior, tú vas a ir como junior. Tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a no saber todo. Tienes derecho a mostrar ganas. Un programador junior es un programador que... Primero, no creo mucho en las etiquetas. Segundo, porque es algo necesario por medio de los RHs que te dicen, vas vienes como junior, como semi-senior, que para mí es una estupidez. Como junior tienes todo ese derecho, porque eres junior, eres un aprendiz. Te vas a equivocar, la vas a cagar. Entonces, ¿cómo te preparas? Pues prepárate lo más que puedas. No, y sobre todo llega sin miedo, llega con ganas, es lo que más sobresale de las ganas que tengas. Obviamente tienes que saber lo básico, ¿no? Programación orientada a objetos, cómo crear solicitudes a base de datos, cómo crear solicitudes a web service, cómo conectarte a base de datos, cómo hacer consultas básicas, cómo hacer un CRUD en la tecnología que vas a ir a la tecnología que vas a ir a hacer la entrevista. Por ejemplo, puede ser muy distinto con Python o con C#. Tienes que saber ese tipo de cosas, no necesitas saber tanto. Solamente que puedas tener lo básico para poder sobresalir después. Si tienes más que lo que te he mencionado, ya estás del otro lado. Ahora, te voy a agregar un podcast en el que hablo más a detalle de esto. A mí me tocó ser el lado del entrevistador en empresas. Entonces más o menos ahí explico todo eso a detalle en el podcast que te acabo de agregar. Y prácticamente es eso. Tú como junior tienes derecho a eso. Tienes derecho a equivocarte. También tienes derecho a saber lo que te he comentado. Saber programación orientada a objetos. Saber hacer un CRUD con la tecnología que vas. Tanto solicitudes a web service. Tanto autentificación también. Cómo autentificarte. Cómo hacer conexiones a base de datos. Y entender eso. Ya lo demás son las ganas con las que llegas. Obviamente si vas a un trabajo que es una empresa internacional, necesitas el inglés. Te ayudaría bastante para el puesto, que es lo que más se fijan cuando vas como programador junior. Si vas a una empresa normal, pues sin inglés no importa. Hablo del requerimiento si el inglés está ahí, ¿no? ¿Que es importante el inglés? Sí, es claro. Es la diferencia de un sueldo grande. Norma López pregunta, estoy realizando un punto de venta, ¿sabes cómo le puedo hacer en un Data Grid View? Si se va a cobrar dos o más productos iguales, se acumula la cantidad en uno solo, y no solo productos independientes. Aquí, cuando tú traes tus productos, quiero pensar en un combo box o completar, deberías traerte el ID para que tú puedas analizar para que puedas unificarlos. En el combo box tú puedes agregar el ID, puedes agregar el objeto, puedes agregar, por ejemplo, el combo box regularmente, no entiendo tú. Quiero pensar que es Windows Forms. Bueno, si es Windows Forms por Delta Grid View, puedes guardar en el combo box el value, el ID, y en el display name tú lo que muestras, el nombre, ¿no? Del producto. O si es un autocompletar, también puedes guardarlo oculto el ID. Bien, cuando agregas el Data Grid View con el método ADD de rows, vas a analizar antes de ese agregado si en el Data Grid View, en la celda 1, ya tienes, por ejemplo, el ID que vas a agregar ahora. En caso de que no lo tengas, pues lo agregas tal cual va tu producto con su cantidad y su precio. Ahora, segundo caso, vas a agregar uno que ya está ahí, analizas, vas a hacer un for each sobre tus rows de la Data Grid View y analizas, en la celda 1 sí está el ID. Entonces lo que vas a hacer es cambiar la cantidad así manualmente. Esa es una. La otra es que lleves un arreglo con esa lógica. Como es Windows Forms, si fuera en Windows Presentation Foundation se podría hacer de forma reactiva muy fácil. Pero acá tendrías que hacer de esa forma que te digo. En el Data Grid View analizas todas las celdas,
bueno, las celdas y la columna correcta donde está la ID. Si ya existe, ok, ya existe, vas a analizar cuál es la cantidad que está aquí y la vas a sumar con la nueva que vas a poner y se van a unificar. Entonces al final tienes que jugar un poco con la programación. Y Selvin, este ya lo contesté. Francisco Javier Paulino Infante pregunta: ¿cuándo recomiendas que use propiedades en interface? Aquí es dependiendo de tu abstracción. ¿Qué vas a hacer? Las propiedades son dependiendo. Por ejemplo, hacer una interface de personas con profesionistas, con cocineros que van a heredar de la interface persona, y la persona, pues tú sabes que las personas todas tienen nombre, ahí va una propiedad. Entonces aquí es dependiendo de tu abstracción. Tu abstracción te va a decir si hay algo que tengan todas las cosas, pues agrégala en tu interface que define estas cosas. Para, no sé, vas a utilizar mejor un patrón de diseño, por estar utilizando un interface, covarianza, etcétera, etcétera. Entonces aquí analiza tu abstracción. Aquí yo no te puedo decir, utilízalo aquí, no. Tú tienes que analizar dependiendo de la problemática si la propiedad va en todas las demás que van a heredar. Entonces ya la pones acá directamente. Pregunta: ¿cuál sería el camino a seguir para aprender bien programación en objetos? Ya que por un lado uno escucha los pilares, otros hablan de Solid, otros hablan de patrones de diseño, etcétera, etcétera. Pero veo un orden claro, no veo un orden claro, y aprendiendo diferentes cosas siento que me estoy perdiendo. Hace un poco me diste un camino a seguir para el camino a seguir para un desarrollador. Gracias por todo, gracias por todo. No, pues gracias a ustedes, que son los que están aquí, que hace que esto exista. Si no hubiera personas que vean este canal, no existiría el canal. Bien. Un podcast del camino del programador estaría bien, ¿no? ¿O qué opinan? Bien. Principios Solid y patrones de diseño son cosas diferentes. Hay patrones de diseño que resuelven algunas cosas del principio Solid. Por ejemplo, el de inyección de dependencia, que resuelven esa AD que está al final. Yo aquí no te puedo decir un camino porque hay bastantes. Hay varias formas, dependiendo de la persona. Aprenden unos de una forma, otros de otra forma. Pero yo te puedo decir la experiencia que yo tengo. Más bien mi propia experiencia, que lo que yo hice. Prácticamente yo fue ver algo, veía como, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando no entiendo cómo hacen algo. Por ejemplo, digo, oye, ¿cómo hacen esto? O se puede hacer esto. Por ejemplo, ahorita mi duda es cómo hacer en Windows Forms que reciba conexión a través de un socket a partir de otro sistema que también está en Windows Forms. O sea, que se interactúen entre ellos dos. No lo he hecho yo nunca, sé que se puede hacer y es lo que estoy haciendo ahorita. Ese tipo de, lo que voy no es de lo que yo estoy haciendo, sino que ese tipo de cosas yo me pregunto cómo se hacen e investigo sobre eso. Y eso te da muchísimo más experiencia que decir, tienes que seguir este curso. No, más que nada tú tienes que ver, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron que WhatsApp, cuando ponen el QR con la aplicación, se relacione? Ese tipo de cosas son las que a mí me hicieron mejor programador. Aprender cómo hacer eso, esa curiosidad de decir, ¿cómo lo hicieron? Si ellos pudieron, yo puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo. Entonces aquí el punto es, creo que más importante que las buenas prácticas, sí son importantes, claro. El principio Solid es importante, los patrones de diseño son importantes, yo lo he dicho bastante, pero yo creo que hay algo más importante, que es el hambre de aprender cómo hacer algo que estás viendo que alguien ya lo hizo, o cómo mejorarlo. Ese hambre es lo más importante en la programación. El hambre de resolver las cosas, ese hambre que se pierde, claro, se pierde, pero se vuelve a recuperar. Es como el hambre de un deportista. Somos unos alquimistas que estamos desarrollando cosas no tangibles a partir de problemas. Entonces, es importante el camino, sí. Tú puedes aprender Solid y puedes aprender patrones de diseño a la par. Eso no es como que a uno o el otro. Pero tienes que aprender los dos, sí, claro. Pero yo creo que lo más importante es esa curiosidad. La curiosidad de decir, oye, aquí hicieron esto, mira esta aplicación, ¿cómo funciona Uber? Deja intento hacer algo parecido. Programo. Eso, a prueba y error, esa curiosidad, esa hambre es más importante que cualquier camino que te dé alguien. El hambre de programar. Aleal pregunta: ¿cómo llegaste a ser tan chingón? Ay, cabrón, pues todavía no soy chingón, espérate que sea. En la programación estaría chido que hicieras una guía o una videoguía con los proyectos más difíciles a los que te enfrentaste y que gracias a la programación lograste solucionar las herramientas que aprendiste y aplicaste. Imagina que le tienes que enseñar al alumno más malo de la uni para enseñarle y ayudarle a que consiga un trabajo decente, por favor y gracias. Esto podría ser un podcast, me lo están solicitando bastante. ¿De qué es lo que yo hice? Y es que ya tengo más de 20 años, bueno, no trabajando, sí programando, trabajando tengo más de 15. Y es
es mucha información como para darla en un video, ¿no? Entonces, hasta podría ser un cómic, no, un cómic, no. Hasta podría ser todo un podcast de 1 hora, ¿no? Para hablar de todo lo que me he enfrentado, cómo lo he resuelto, qué técnicas he utilizado. Y muchas tecnologías ya ni se utilizan. Ese es el punto, que muchas de las cosas que yo utilicé hace 10 años ya ahorita ni existen. Entonces, es un tema interesante que yo mismo tendría que ponerme a recordar, porque hay tantos sistemas que he hecho. Es más, ahorita con decirte que ahorita estoy involucrado en 10 sistemas, 10 software, más o menos. Entonces tú imagínate cuántos he hecho, demasiados. Muchos se parecen, claro, se parecen, esa es la expertise. Pero para hacer, como hablas de llegar a ser alguien con un nivel alto de programación, nadie te lo va a enseñar. Es como lo comentaba en la pregunta anterior. El hambre es lo que te va a hacer, cabrón. El hambre de aprender. César Elizondo, sí voy a hacer un podcast sobre eso, ¿eh? Nada más tengo que planearlo porque es mucha información y que no sea aburrido. César Elizondo pregunta, ¿ya has realizado un video de rotativa y que... Ah, sí, ya lo contesté. One, ¿qué reglas usas para normalizar tu base de datos? Trabajo usando MySQL y tengo tablas con casi 200.000 registros y con lentitud en las consultas. ¿Qué herramienta conoces para optimizar, actualizar índices, etcétera? Pues aquí es, si tu base de datos es lenta con 200.000 registros, es que está algo mal. 200.000 es muy poco. 200.000 registros son pocos. Ya si me hablaras, tengo 200 millones de registros, ahora sí, ya hablaremos de otra cosa. 200.000 registros es poco. ¿Por qué está lento? Porque puedes tener campos en los cuales buscas y no tienen índice, porque no tienes las llaves foráneas correctamente relacionadas, porque está mal, o sea, está mal normalizada tu base de datos. Aquí 200.000, a mí me dicen en un principio que a lo mejor también tus consultas van a vistas, que están mal hechos las consultas. Aquí me dice que hay una mala arquitectura, mal diseño de la base de datos. No hay otra. ¿Cómo lo arreglas? Pues obviamente tienes que analizar que estén esas reglas. Porque cuando me dices con casi 200.000 registros es muy poco información. Fíjate, yo tengo un sistema que ya tiene casi 10 años y nunca se ha caído, que es de facturación electrónica. No es mío, pues, yo lo hice. Y la base de datos ahí está, nunca se ha caído. Y la base de datos, lo que yo me fijé que tuvo mucho rendimiento o muy buena fuerza, es que todo está hecho con procedimientos almacenados. Entonces, es muy rápido y óptimo el sistema. Y tenemos, te estoy hablando que tiene muchísimos más registros que lo tuyo. Por lo menos 100 veces más. Y no es que esté mal o bien, o sea, simplemente vas a aprender bastante normalizándola. Esto no hay de otra, hazte un clon de esa base de datos y muévele en otra parte. Y ve qué es lo que lo agiliza. No hay de otra, vas a aprender bastante. Edgar Sarmiento pregunta, actualmente, ¿qué tecnologías escoger para trabajar como independiente? Estaba ensayando Laravel. No soy hater de tecnologías. Para el año pasado pasó la versión 5.8 a 6. Entonces, no sé si voy a estar gastando mucho tiempo migrando proyectos y entonces debería escoger otra tecnología. No necesitas migrar un proyecto si funciona bien y tu servidor va a estar así. ¿Para qué vas a migrarlo? O sea, no migres por moda, no migres porque... Un 5.8 Laravel al 6 no es como drástico migrarlo. O sea, ¿para qué? Tu servidor ahí va a estar, no va a cambiar de PHP. En Laravel 6 utilizas PHP 7.3. Entonces, si tu servidor va a seguir, puedes utilizar varias versiones de PHP en el servidor. Eso no hay impedimento. Entonces, yo te recomiendo, no migres los proyectos si están funcionando y no va a cambiar el servidor. Y el proyecto no va a ser tan escalar más allá. De Laravel 5.8 a 6, sí hay diferencias, pero no son drásticas. La necesidad de migrar, ¿por qué? ¿Por qué vas a migrar? Eso pregúntatelo, ¿para qué? ¿Por moda? No, no migres por moda. Migra por requerimiento. Es que esto ya no existe acá y va a existir acá. Adelante. Pero si no hay necesidad de migrar, ¿para qué vas a hacerlo? Que ya pasaron 10 años y ahora sí es otro tema. Pero de 5.8 a 6 no hay necesidad de migrar. Si no... O sea, no lo veo como para qué migrar. ¿Que tengas que aprender Laravel 6? Sí, eso sí. Pero es otro tema. Aprender a migrar. Y no sé, o sea, sí, yo te recomiendo Laravel 6. Bien, a mí me gustó bastante. Por ejemplo, ahorita que salió Angular 9, pues yo recomiendo aprendan la Angular 9. Pues sí, o sea, pero no migren todo. O sea, ya es muy fácil del 8 al 9 migrar. Pero las dependencias terceras siempre es un caos. Entonces, ¿por qué vas a ocasionar un caos de algo que está funcionando bien ahorita? ¿Para qué? Y muchos por moda migran y de repente tienen problemas porque hay cosas que no son compatibles. No lo nativo, pero a lo mejor sí lo tercero. Y creo que he terminado con todas las preguntas. La última fue Edgar Sarmiento.
Hay personas que no ponen pregunta 2 puntos. Y si no ponen preguntas 2 puntos, no los voy a ver. Por ejemplo, ¿qué es Big Data? Esto no te la voy a contestar porque voy a hacer un podcast de eso. Es un tema enorme, Big Data. Bien, muchísimas gracias. Si quieren participar, pregunta 2 puntos su pregunta y yo la contestaré en el siguiente video. Recuerden, pregunta 2 puntos su pregunta. Si yo no la voy a ver. Muchísimas gracias a todos. Esto es gracias a ustedes. Me gustó bastante esta participación. Muchísimas personas participaron. Y este es el punto, el objetivo de estos videos. Que participen. Si no participan, pues no existirían estos videos. Gracias. Mi nombre es Héctor León. Y nos vemos en el siguiente Preguntas y Respuestas. Adiós. Chau.